Y así con reverencia abra su Biblia en el libro de Lucas, en el capítulo 15. Evangelio según San Lucas, capítulo 15. Leemos desde el verso 11 hasta el 19. La parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Amén. El tema que quiero compartir esta mañana lo titulamos Un genuino arrepentimiento. ¿Cómo se titula el tema de hoy? Un genuino arrepentimiento. Y quiero traer a colación una historia de un pintor, un hombre que había pintado un hermoso cuadro. Y llegó el día de la presentación ante el público, y asistieron las autoridades locales, los fotógrafos, periodistas, mucha gente. Se trataba de un famoso pintor reconocido y un artista. Llegado el momento, se tiró el paño que revelaba el cuadro y hubo un caluroso aplauso. Era impresionante porque era la figura de Jesús tocando a la puerta suavemente de una casa. Este Jesús del cuadro parecía vivo, con el oído junto a la puerta. Parecía querer oír si dentro de la casa alguien le respondía. Hubo discursos, elogios. Todos admiraban aquella preciosa obra de arte. Y un observador muy curioso, de esos críticos que siempre hay, encontró un fallo en el cuadro y se paró y le dijo, la puerta no tenía cerradura. Y fue hasta donde el artista y le preguntó, su puerta no tiene cerradura, ¿cómo se hace para abrirla? La cerradura de la que fue pintada en el cuadro. El pintor le respondió, no tiene cerradura porque esa es la puerta del corazón del hombre. Solo se abre por el lado de adentro. La puerta del corazón del hombre solo la abre el dueño del corazón, tú mismo. ¿Cuántos dicen amén y le dan un aplauso a Dios? La historia del hijo pródigo es muy famosa. Yo creo que todos en algún momento de la vida, en alguna oportunidad, hemos escuchado sobre la historia del hijo pródigo. Pero necesitamos, al igual que el hijo pródigo, tener un
arrepentimiento genuino para poder volvernos al Padre. Y cuando nos volvemos al Padre, el Padre, sin importar los bienes, el tiempo, Él siempre nos va a tratar como sus hijos y nos va a devolver la naturaleza que nosotros mismos a veces despreciamos. Quiero compartir algunas enseñanzas del capítulo o de los versículos. Por ejemplo, en el versículo 11 podemos ver que en el verso 12, que era el hijo menor. Dice: un padre tenía 2 hijos, pero cuando se dirige a cuál de los 2 fue el que cometió los errores más graves, dice: el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte que me corresponde, y él le repartió los bienes. Yo pregunté, porque uno tiene que hacerle preguntas a Dios y a las Escrituras, ¿por qué dice específicamente el menor? Le hubieran guardado las espaldas, no se hubiera escrito, nadie hubiera sabido cuál de los 2. Específicamente dicen las Escrituras el menor de ellos. ¿Y qué representa el menor de 2 hijos? ¿Cuántos tienen más de un hijo? 2 hijos. Regularmente cuando tiene uno el primer hijo, uno lo ama y se enamora del niño. Pero cuando pasan los años y se tiene otro hijo, ¿de quién se enamora uno de una vez? Del menor. Y el menor representa el consentimiento, pero al mismo tiempo representa la falta de corrección a tiempo. A veces somos más alcahuetas con el menorcito. Somos más permisivos. Somos más tolerantes. Y a veces por ser tan tolerantes es que ellos tuercen su camino. Dice las Escrituras: el menor de ellos se rebeló a lo que el padre decía. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos aquí somos hijos de Dios? ¿Cuántos quieren ser el menor? Ya lo piensas y ve. Prefiero que me corrijan, no quiero torcer mi camino. No quiero terminar como el menor de esta historia. Si tú eres hijo, déjate corregir. Dígale a alguien así: si eres hijo, déjate corregir de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Le dan un aplauso al Señor. Lo otro que quiero compartir de la enseñanza lo encontré en el verso 14. En el verso 13 y 14. Bueno, el 14 más específicamente. Dice: pero me interesa leer el 13 porque el 13 es el compendio. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes. Subrayo donde dice viviendo perdidamente, o sea, en el pecado. Y en el verso 14 aclara lo que es la paga del pecado. Y cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Impresionante. La gente, cuando en las iglesias se habla del pecado, una persona que es incrédula, su prepotencia y su orgullo y su altivez no le permiten conocer lo que dice en el libro de Romanos 6:23. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Y así tengan talentos, títulos, inteligencia, mucho conocimiento, excesiva sabiduría,
la paga del pecado siempre será la muerte. Hay una ley infalible: todo lo que el hombre sembrare recogerá. Y a este hijo, por haberle fallado a su padre, que cogió todos los bienes y dice, y fue y los despilfarró viviendo perdidamente. O sea, no sé para usted qué pueda llegar a ser perdidamente, pero para mí yo creo que estaba en pecado, en mujeres, en drogas, en vicios, en vagabundería. Y esa mala administración financiera, tanto de su vida también como de la administración financiera, siempre lo llevará a uno a la quiebra. El pecado, por muy bien que le esté yendo en el negocio, tarde o temprano, el mismo que le da para que peque, le pasará la cuenta de cobro, como una tarjeta de crédito. Usted pasa la tarjeta, lo disfruta, pero después le cobran con intereses. Así es el pecado. Y dice las escrituras que este deseaba comerse las algarrobas de los cerdos, las aguamasas. ¿Cuántos han visto cómo son las aguamasas? Va la gente por las calles pidiendo los desperdicios, desperdicios, y la gente saca y les entregan y echan en unas canecas. Y eso es lo que comen los cerdos, las algarrobas. Y dice las escrituras que este hombre estaba tan mal por causa de su pecado, que aunque él deseaba comer esas algarrobas, nadie le daba ni siquiera, no le permitían ni siquiera comer la comida de los cerdos. Pero él era el hijo del rey. Él era el hijo de un gran señor, de un gran hacendado. Su prepotencia, su altivez lo hicieron alejarse de su padre. Creyó que con el placer o el placer momentáneo y las pasiones desordenadas le iba a alcanzar para el resto de su vida. Y yo quiero advertirle ahora a alguien que tal vez está practicando el pecado: arrepiéntete, vuelve a Dios, vuelve al Padre, porque tarde o temprano el pecado te va a pagar lo que Él te ha prestado. Pero Jesús está llamando ya a la puerta, y Él tiene vida, y una vida abundante, una vida buena, una vida eterna para los que nos arrepentimos. Ahora, ¿cómo puedo arrepentirme, pastor? Alguien un día me decía: yo quisiera ser líder de esa iglesia. Tengo los dones, tengo los talentos, pero el pecado no me deja. Tenía un pecado, no quiero compartirlo. Tenía un pecado. Tenía un liderazgo. Tenía dones, tenía un llamado, pero no podía ser la persona que dentro de él había, sino que era esclavizado por causa del pecado. Y él me preguntaba: ¿cómo me puedo arrepentir? ¿Cómo? Si el pecado me llama tanto la atención. Y yo le dije, le dije la verdad. Le dije: tranquilo, a todos nos llama la atención el pecado. A todos. Hay gente que cree que, pastor, ser chismosa no es pecado, ¿cierto? Yo le dije: tranquila, pero el día que se muera toca con 2 cajones, uno para el cuerpo y otro para la lengua. Le sale caro el entierro. Claro. Ser chismoso, ser murmurador es igual que el ser el fornicario, el adúltero. Y entonces, ¿cómo podemos producir un arrepentimiento? ¿Hay alguien que esté interesado en saber cómo producir un arrepentimiento en su vida? Yo creo que todos, porque todos fallamos. Número 1, haga lo que hizo este hombre. Verso 17. Obvio.
este hombre esperó hasta caer a lo más bajo. A lo más bajo. Le tocó irse de arrimado. Mire lo que dice en el verso 15, si no estoy mal. Verso 15. Y fue y ¿qué hizo? Léalo. Se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. De pronto alguien me diga: pastor, así me muera, yo no me le arrimo a nadie. Ay, Dios mío. Conocí un amigo. Bueno, un conocido, no era amigo. Realmente no era amigo. Un conocido que tuvo un accidente en una moto y quedó cuadrapléjico. Ese día, esa noche, él había tomado una de las peores decisiones de su vida. Él se iba a separar de su cónyuge porque tenía un amante. Y en una moto cogió y arrancó. ¡Brum! Salió un carro y quedó muerto. Nadie sabe en qué momento la vida pueda cambiar. En un instante. Solo se necesitan unos segundos para que su vida pueda cambiar. De modo que es mejor estar a cuentas con Dios y vivir un arrepentimiento para no tener la sorpresa y ser humilde. Le tocó arrimarse a los demás, y aún como un arrimado, ni siquiera le permitían comerse la comida de los cerdos. Entonces, lo primero que hizo este hombre lo encuentro en el verso 17. Dice: él volvió en sí, o sea, pensó inteligentemente. Lo primero que este hombre hizo tuvo un arrepentimiento para volver en sí. Tal vez el pecado ha cegado el entendimiento de alguien. Me he encontrado con casos de hombres: pastor, ayúdeme, mi esposa como que está saliendo con otro hombre y yo le ruego, yo la amo, ella ya no me escucha, se lo pasa escribiendo mensajes en el celular. No están en sí, están idas en un mundo que les hace creer que si no tuvo éxito con el primer marido, con el segundo sí lo vaya a tener. Así opera el refrán de los viejos que decían: más vale malo por conocido que bueno por conocer. Espérese, sea paciente, él puede llegar a cambiar. ¿Qué necesidad tiene de ir a experimentar, a buscar lo que no se le ha perdido, a tirar por la borda lo que ha construido sus hijos? Porque sus hijos serán más adelante sus propios jueces. Ellos la juzgarán o lo juzgarán. ¿Usted qué viene a decirme, mamá? Si usted le engañó a mi papá. No están en sí. Lo primero que se necesita para un arrepentimiento es pensar, pero no con el corazón, no con las emociones, no con los deseos carnales. Para tener un arrepentimiento yo necesito pensar como pensaría Dios. ¿Qué haría Jesús en mi caso? Eso es volver en sí. Pensar con cordura. Yo no puedo tirarme mi vida. Una de las ayudas que yo he tenido para no caer en el pecado es que yo me pongo a pensar: ¿qué pasaría si yo le accediera a los deseos de mi carne? Se imagina haciendo fiestas un montón de gente, de hijos del diablo, hasta periodistas que murmuran de uno y lo sacan a uno por las redes. ¿Y cómo harían fiestas? Y cómo. Entonces cuando viene la tentación, también vengo y caigo en sí. Pienso con cordura: ¿me convendrá esto? Y si veo que no conviene, me aparto.
Y somos inteligentes. ¿Me convendrá serle infiel a mi esposa? No. Entonces, ¿para qué me voy a poner a tratar de abrir una puerta? A colarme donde nadie me ha llamado o a meterme en lo indebido. Mejor cierro esa puerta y sigo a Cristo. Sigo con Él, que con Él soy más que vencedor. En el nombre de Jesús. Volvió en sí. Pensó inteligentemente, pero tuvo que haber tocado el piso lo más bajo y pensó, me levantaré. Entonces lo segundo está en el verso 18, lea conmigo. Dice en el verso 18, me levantaré. O sea, después de volver en sí, pensar inteligentemente, tuvo un arrepentimiento intelectual. Él pintó un cuadro. Él dijo, planeó lo que iba a hacer. Dijo, me levantaré de aquí. Ahora, todavía no se había levantado. Estaba en el pecado con las aguamasas, ahí viendo comer a los cerdos, y él con hambre. El otro día vino un hombre aquí y tocaba la guitarra. En esta iglesia tocaba la guitarra. El día menos pensado, se robó la guitarra, la partió la guitarra. Espero que no estén whatsappeando y poniéndome en atención. Y se fue, no volvió a la iglesia. Nosotros, hey, ¿el Johnny qué? Johnny C, me decían por ahí, porque se llamaba así, Johnny. No sé, yo sé que alguien se acuerda, Johnny. Hey, el Johnny, Johnny C, se nos perdió, se desapareció. Y un día cualquiera entré a un restaurante en Bogotá. Y en Bogotá llegaron dos muchachos con guitarra. Señoras y señores, venimos a cantarles una cancioncita. Y el tipo empezó a cantar, y cuando yo me quedé mirándolo, era el tal Johnny. Yo nomás lo miraba. Cuando él encontró mi mirada, se puso rojo, agachaba la cabeza. Y se me acercó después, dijo, pastor, dijo, estoy comiéndome las algarrobas de los cerdos. Así literalmente él me dijo así. Aquí comiéndome las algarrobas de los cerdos. Consumiendo droga, tocando en las calles. Cuando Dios lo había puesto aquí en un escenario, tenía la gran oportunidad de servirle al gran rey y ser prosperado. Él decidió comer algarrobas. El de esta historia tuvo un encuentro emocional, intelectual, lo pensó, dijo, yo no voy a ser tan bruto de seguir en este pecado. Voy a hacer un alto en mi camino, voy a detenerme. No me conviene este pecado. Mi alma perecería en el infierno. ¿Por qué le voy a regalar mi alma a Satanás? Además, la paga del pecado es muerte. Mas si yo ando en bendición, si ando con Dios y arrepentido, estoy seguro que Dios tarde o temprano me bendecirá, porque está escrito que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue en pan. Está escrito. Lo tercero que este hizo, tuvo la capacidad de tener un corazón contrito y humillado. Mire lo que dice en el verso 19. En el verso 18 él pensaba, ¿cómo le iba a decir al papá? Pero en el verso 19 muestra lo que es un verdadero arrepentimiento, humildad. Y le dice a su padre, pensando cómo le diría, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Porque él entendía que aún los jornaleros de la casa del papá estaban mejor que él. Estaba renunciando a su dignidad de hijo. Estaba cortando con sus títulos, su prepotencia, su altivez, su coraje, su arrogancia. Prefirió
Ser humilde. Salmo 51, verso 17 dice que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia jamás. Pero si tú vienes con una arrogancia, con una altivez, a ver, Dios, gracias. ¿Se acuerda la parábola? Lucas capítulo 18, verso 9 o 9, 18, algo así. Hay dos hombres, llegan al altar y el uno dice: Señor, te doy gracias que no soy como este sinvergüenza. Yo sí ayuno, yo sí diezmo de todo lo que doy. En cambio el otro tenía un corazón contrito y humillado. Y el otro, allá humillado, arrepentido, le decía a Dios: sea propicio a mí porque soy pecador. Reconocía que necesitaba más de Dios, que necesitaba arrepentirse. Pero cuando tú no tienes un corazón humilde, un corazón humillado delante de Dios, y tu arrogancia no te deja arrepentirse, no puedes alcanzar el favor de Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Para Dios no hay grande, ni pequeño, ni gordo, ni flaco, ni rico, ni millonario o pobre. Ya no hay nada. Dios no tiene acepción de personas. Todos somos lo mismo ante Dios. Lo mejor que podemos hacer es ser conocidos como un hombre que tiene un corazón humilde. Papito Dios, perdóname. Reconozco mi pecado. Ay, pastor, yo soy bastante humilde, ¿cierto? Eso lo sabe Dios. Pero un corazón humilde todas las mañanas. ¿Cuándo? Todas las mañanas se postra de rodillas, mira a la cruz de Cristo y le pide: una gota de tu sangre puede justificarme porque soy pecador. Eso es ser humilde. Reconocer su pecado y tener la capacidad de postrarnos de rodillas delante del Dios que nos da la vida, que nos ha dado nuestros hijos, que nos da la inteligencia, la capacidad de trabajar, de producir, de ganar. Eso es ser inteligente. Ser humilde, ser inteligente. Y lo cuarto y último que hizo este hombre: primero, volvió en sí. Segundo, tuvo un arrepentimiento intelectual. Tercero, tuvo humildad. Lo cuarto y último que hizo fue que dijo: pues ya planeé, ahora voy a actuar. Y se levantó y fue a donde su padre. No importa lo que mi padre me diga, si me pone como un jornalero, yo mismo le voy a decir: hazme como uno de tus jornaleros. Allá estoy mejor que comiendo estas algarrobas acá. Fue a donde el padre y a humillarse, a pedir perdón. Escúcheme. Hay dos tipos de tristezas, porque el verdadero arrepentimiento produce tristeza en el corazón. Segunda de Corintios capítulo 7 verso 10 dice que la tristeza que produce el arrepentimiento es para vida. Hay gente que siente dolor. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo: Judas tuvo un arrepentimiento momentáneo, es decir, tuvo solo un remordimiento. Y Judas, ¿sabe qué hizo con las monedas de plata que le dieron? Después que vio cómo golpeaban al maestro, cómo lo escupían, cómo lo azotaban, fue y cogió las monedas y se las tiró. Arrepentimiento momentáneo. Fue y se las tiró a los pies de los escribas y le dijo: sangre inocente yo he vendido. Y ellos dijeron: ¿y a nosotros qué nos importa? Pero como no tenía un arrepentimiento, sino solo un remordimiento, algo momentáneo, fue y se colgó. Así hay gente que peca, sienten algo de dolor
Y por primera vez le dice: ay, sí, Señor, perdóname, perdóname, te vendí. Pero a los 8 días otra vez están en lo mismo. Van y se cuelgan. Prefieren no volver. No, yo no sirvo para eso. Yo soy muy pecador. Se matan, se suicidan. Y eso no es la voluntad de Dios. El verdadero arrepentimiento fue lo que hizo Pedro. Pedro también vendió a Jesús. Pedro también lo negó. Jesús se lo advirtió: Pedro, yo voy a rogar por ti para que tu fe no falte. Pedro entró hasta el pretorio con Jesús, y él vio también cuando lo azotaban, y le pregunta a la muchacha: tú eres como ellos, tú andas como ellos, vistes como ellos, a ti también te deberían matar. Y Pedro, en la tercera vez, dice la Biblia, injuriaba a Jesús. ¿Yo qué voy a hacer de esa gallada de mortecinos evangélicos? Yo me imagino cómo injuriaría. No lo digo por respeto, pero Pedro negó al maestro. Y Jesús escuchó todo. Él estaba junto a Pedro. Luego Pedro mira a Jesús y Jesús lo mira a él, y en una sola mirada de Jesús se produce el arrepentimiento, porque Jesús no lo miró para condenarlo. Se imagina que Jesús lo hubiera mirado como a veces el pastor mira: desgraciado, no me llenó el formulario. No, Jesús lo miró con esa mirada de: Pedro, pero si te arrepientes, tú vas a sanar a la gente con tu propia sombra, Pedro. Si buscas un genuino arrepentimiento, Dios te va a usar de una manera poderosa, grande, porque instrumento escogido eres en las manos del Señor. Alguien que me diga amén. Alguien que me diga amén. Todos fallamos. ¿Hay alguien aquí que no falle? Levánteme la mano, ayúdenme. Todos fallamos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Arrepentimiento o remordimiento? ¿Qué experimentas tú? Ahí está la diferencia. Señor, ya he cometido muchos errores. Voy a volver en sí. Y voy a planear hoy mismo. Me levantaré de esta silla. Caminaré hasta el altar. Renovaré mis votos con Dios. Y te diré: papito Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y luego, cuando llegó el momento, se paró y lo hizo. El padre, al ver ese arrepentimiento, dijo: no, hijo, ya conozco tu corazón, ya he visto tus pensamientos, sé quién eres, te amo, hijo. Y llama: siervos, tráiganle en el anillo, mitra, vestido, y maten el becerro más gordo, porque este hijo que estaba muerto ha revivido. Porque hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero si sigues en la actitud de que yo no tengo que arrepentirme, podrás seguir comiendo algarrobas toda la vida. Te aconsejo: vuelve al Padre.